Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy cerramos con pérdidas. De hecho, esta semana hemos perdido 0,9. Hoy 0,67% abajo. El índice general 17.544,4. Solari ha aprovechado el día, 3,37 de avance, Amadeus 2,12 arriba y Telefónica 1,91 arriba. En el lado del rojo, donde mandan las manos vendedoras, la que peor, Mapfre 2,40 de pérdidas, Acerinox 2,38 e IAG 2,35. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece a priori que va a ser lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de esta especie de apocalipsis tecnológico. Después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, parece que nos podemos ir olvidando del nuevo contrato del AVE de Medina a la Meca, que es sobre todo de mantenimiento, también de extensión de la línea, pero bueno, se aplaza sine die el esfuerzo de las autoridades españolas, en concreto del ministro, para acudir a las autoridades saudíes a vender la opción española para el mantenimiento y la ampliación de la línea que construyó, como recordarán, un consorcio español. Bueno, y hablaremos también de la banca, que va a repartir 28.630 millones a sus accionistas este año 2026. El desglose, 17.600 van a ser dividendos y el resto, 11.000 por tanto, recompras de acciones. Y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados esta tarde en Pulso Económico. Don José Luis Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra muchísimo. Don Juan Avellán, muy buenas tardes. Bienvenido, buenas profesor tardes. del IEB. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, vamos a ver la sesión, una sesión en la que el IBEX ha frenado su remontada y una semana que se cierra hoy perdiendo 0,9 después de un montón de semanas, creo que han sido 8 seguidas, arriba, arriba, arriba. Bueno, estas cosas pues al final tienen su punto de inflexión, es normal. Don José Luis. Bueno, después de muchas subidas siempre es razonable o es previsible que haya una bajada. Yo creo de todas maneras, más allá durante toda la semana que ha estado bajando, es decir, ayer parecía que remontaba y hoy la cosa ya se ha quedado, bueno, pues en un tencontel, ¿no? Es decir, nos hemos quedado próximos a los 17.600, hemos superado los 17.500, con lo cual yo creo que tranquilidad y buenas perspectivas para la semana que viene. Y yo creo que las perspectivas de la renta variable empiezan a pensarse que son muy optimistas para el conjunto del año, ¿no? Se habla de que puede haber un crecimiento por encima del 10%, en torno al 13%, viniendo como venimos de niveles récord del año pasado. Yo creo que no tiene más el hecho de que, bueno, después de unas subidas importantes, pues un poquito de bajada no viene bien para que los bajistas aprovechen y hagan sus operaciones. Sí, está claro. Hemos tenido, yo ya le llamaría la semana de Groenlandia, y pese a Groenlandia y que la flota norteamericana avanza hacia Irán, a pesar de todo, pues las pérdidas semanales de ese 0,9% que hemos tenido de bajada no es significativo, con lo cual pues la bolsa la seguimos en una tendencia, yo considero que alcista, como bien has dicho, y seguiremos ahí. Los datos que hemos tenido de PMI, etcétera, siguen en la misma línea, aunque Alemania pues ha gustado menos. Japón, las variaciones en Japón, bueno, pues estaba dentro de lo que se esperaba de tipos de interés, se ha mantenido con una inflación en el 0,7 y una inflación en el 2% y manteniendo tipos, o sea que seguimos en una misma línea y yo creo que seguimos en una posición alcista ahora mismo. Bueno, parece insólito, pero muchos prevén ya un empujón favorable para el IBEX 35 que puede llegarnos de Alemania y más concretamente de ese paquete que tienen aprobado los alemanes de estímulo fiscal y que parte de él pues, pueda ser invertido en la bolsa española. Sí, a ver, Alemania sube su deuda
estaban en torno del 60%, va a subir su endeudamiento hasta el 73%, con hasta 3,7 billones de euros. Este incremento, bueno, pues tendrá una repercusión aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto para ellos, y bueno, manteniendo esa inflación en torno al 2%, que es lo que se espera. Esto implica directamente mayor gasto, una alegría mayor en la actividad, y por tanto pues nos vendrá a nosotros vía exportación, que hemos estado sufriendo tanto esas exportaciones hacia Alemania, Francia, etcétera, por las consecuencias de la situación que tienen estos dos países. Esperemos que pueda tirar de ahí. No, José Luis. Sí, yo creo que va a tener, vamos a ver, Alemania siempre, en este caso, decir, lo que hace es poner una inyección, ¿no?, de liquidez para hacer operaciones. Y a partir de ahí, ¿eso qué va a suponer? Bueno, pues que puedan comprar más. Y hombre, si eso nos toca, hay que pensar que la gran mayoría de nuestras empresas del IBEX tienen una economía o tienen un volumen de negocio que está internacionalizado, y muy especialmente seguramente hacia estos países de Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Y si Alemania es que esa gran locomotora, si empieza a tirar un poquito y a traccionar de alguna manera compras, eso va a hacer que las cosas tiren, y eso puede revitalizar, más allá de la tranquilidad que le puede dar al IBEX, el hecho de la retirada de aranceles por parte del señor Trump, cuando parece que se calma un poco con el tema de Groenlandia, ¿no? Entonces, si los aranceles desaparecen, aparece una inyección que puede facilitar nuestras exportaciones, pues bienvenido sea, ¿no? La gente se va a poner contenta. Ahora, la recuperación en Alemania va poco a poco. Los datos del PMI que hacía usted referencia antes, el PMI compuesto alemán ha pasado de 51,3 a 52,5 en enero, que tampoco es un avance muy... No, y además tampoco gusta, porque siendo uno de los indicadores de actividad del sector privado, al ser el compuesto, por un lado tiene la parte manufacturera y por otro tiene la parte de servicios. La parte de servicios es la que ha tirado para arriba, pero sin embargo la parte manufacturera es la que se ha resentido. Entonces todavía no está en condiciones. Eso Alemania, pero es que si vamos a Francia, Francia está todavía por debajo de ese 50, está todavía peor, es decir, todavía no ha terminado ninguno de los dos de tirar para arriba, y lo que hace falta, que esperemos que probablemente lo que acabamos de comentar, es que Alemania pueda tirar sobre todo en lo que hace falta que tire, es en la parte manufacturera. Los costes que está teniendo de energía y toda la situación que lleva arrastrando, pues le hace que todavía ese PMI manufacturero, no el compuesto, como estamos diciendo, esté todavía por debajo. Sí, es decir, yo creo que Francia es un pequeño lastre ahora mismo para el PMI, si hablamos del conjunto de la eurozona, que lo que lleva es a estabilizar prácticamente el crecimiento. Es decir, los PMI lo que nos están indicando es un adelanto o un anticipo de las previsiones macroeconómicas que pueda haber, es decir, sea el crecimiento de empleo, el crecimiento económico, etcétera. Y en la eurozona esto se ralentiza, es decir, primero Alemania tira un poquito hacia arriba, pero no lo suficiente. Y parte de ese crecimiento de Alemania, Francia se lo come, con lo cual nos quedamos como estamos. Yo creo que hay que ser optimista con Alemania, porque siempre al final va muy lento, pero siempre acaba saliendo poquito a poco, ¿no? Y me parece que cuando Alemania se recupera, la eurozona se recupera. Cuando Alemania se constipa, la eurozona se constipa. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, bueno, yo creo que todo lo que sea crecer, bienvenido sea. Y yo creo que aquí lo que me preocupa son las expectativas del tema de Mercosur, que le toca de manera muy directa, es decir, porque los que se van a beneficiar de Mercosur fundamentalmente es la industria alemana. Es decir, todo lo que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando de las manufacturas, es decir, todo lo que tiene que ver con la industria, es lo que se va a colocar a esos países de América Latina, mientras que aquí lo que vamos a importar de ellos es fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la agricultura, la alimentación, etcétera, ¿no? Con los servicios, dicho de otra manera. Entonces este tema no es un tema menor, ¿no? Se habla de que todos los días que se va retrasando la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur, la industria alemana o la industria de Centro Europa, incluso la nuestra, es la que está pagando el pato con una importante pérdida de dinero, es decir, unos cuantos miles de millones de euros están en juego, ¿no? Bueno, hablemos del apocalipsis ferroviario, porque después de la tragedia de Córdoba resulta que estábamos tratando de conseguir un contrato internacional importante, el de la ampliación del
de la alta velocidad Medina-La Meca, pero esto pues mira, ya ha suspendido hasta el viaje Óscar Puente, que era el que iba a presentar la candidatura para esa ampliación y también mantenimiento de la línea. Después del accidente eso no tiene el menor sentido y por lo tanto pues la expectativa con lo que costó conseguir este contrato con la intervención entonces del rey, ¿os acordáis? Las dificultades técnicas que hubo por la arena del desierto, por la climatología, 1000 cosas. Pues ahora desandamos el camino y no precisamente a gran velocidad. Sí, además es que estaba ya todo acordado. Estábamos a una semana de ir y simplemente firmar. Es lo único que quedaba, ir y firmar. Y se acabó. Y se ha roto, se ha parado la firma de unos acuerdos que ya estaban totalmente hechos. Pero esto es preocupante porque desde luego lo que ha ocurrido es un varapalo a la imagen, porque no solamente se vende el tren a Meca, estamos en Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, etcétera, etcétera. A ver qué es lo que va a pasar a futuro. Desde luego la imagen que hemos dado esta semana en Europa y en el mundo entero, con varios accidentes, con una situación totalmente caótica, de ser el primer país en alta velocidad a tener en la mitad sur de España cerrado y el resto con alta velocidad a 160 kilómetros por hora. Esto no tiene sentido y nos conten lo que nos quieran contar, es mantenimiento, es decir, se aprueba en el 2019 se aprueba la entrada de nuevas líneas y la apertura a competición, en el 2023 es cuando empiezan a funcionar, que ya estaba el gobierno, y a mí que no me digan si hemos crecido más de un 70% ha crecido la utilización de las infraestructuras y no ha crecido en la misma línea el mantenimiento. Llevamos ya 1 año o 2 años diciendo se cae una catenaria, descarrila un tren entre Chamartín y no sé qué. Atocha-Chamartín. Atocha-Chamartín. Vamos viendo un desastre detrás de otro hasta que al final nos ocurre esto. Y ahora empezamos a ver si la culpa del descarrilamiento la tiene el 112 de Andalucía, que es lo que parece que estamos viendo. O sea, José Luis. Yo creo que lo que ha pasado, es decir, porque toda la prensa internacional se ha hecho eco de esta tragedia, es una caída reputacional brutal de nuestra industria, en este caso de Renfe como gestor y de los servicios, ¿no? Es decir, que no olvidemos de que Renfe, ¿no?, con la que hace el contrato y a partir de ahí, a través con vía ADIF, lo que podía ser el mantenimiento. Es decir, si eso falla aquí, ¿quién se fía? Es decir, este tema, si se actuase rápido, pronto y bien, dices, bueno, pues vamos a ver si hay garantías. Si al final no está claro qué es lo que está pasando, si no eres capaz de mantener tus propias infraestructuras, ¿quién me garantiza que me las vas a mantener a mí, ¿no? Y esto lo que ha hecho es que algo que era muy positivo para la industria española y sobre todo para nuestras exportaciones de bienes y servicios, porque al final lo que estamos exportando es un servicio, decir, bueno, pues estas cosas se han frenado, ¿no? Y esto es muy lamentable que sea así. Yo creo que el daño reputacional que le ha hecho España este tipo de accidentes, y sobre todo la falta de respuesta rápida y eficiente del gobierno, me parece que es muy lamentable. Me parece que es una pena, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de que la ingeniería española y en general todo este tipo de alta velocidad, que éramos un país emblemático y que estamos colocando el producto fuera, quien ha recibido nuestro producto va a empezar a mirarlo, ¿no? Y el tema es, si no somos capaces de mantener aquí, seremos capaces de mantenerlo fuera. Y lo que se ha caído es el contrato de mantenimiento fundamentalmente, ¿eh? Que esta es la clave, que estábamos hablando de la Meca 2, vamos, digo por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que hablar de algún nombre propio en la bolsa española. Uno de los elegidos hoy es Cellnex. ¿Por qué? Porque han cerrado la venta de sus centros de datos franceses a Vauban por cerca de 391 millones, para ser exacto, iba a decir cerca de 400 millones. Sí, esto se fraguó en octubre. Y entonces tenía que pasar todas las autorizaciones, tanto de Comisión Nacional de Competencia, CNMV allí también de Francia, y sobre todo todos los trámites laborales. Como bien conoces, los sindicatos en Francia tienen un poder y cualquier decisión pues tiene que pasar por los sindicatos, y por lo que hay ahí eso pues también ha costado bastante sacarlo adelante. Realmente lo que hace Cellnex es reforzar y centrarse en su actividad principal dentro del cambio que tuvo ya
de ese crecimiento inorgánico que querían hacer y centrarse más en la actividad principal, y me parece un tema lógico que ya además estaba cantado, estaba ya hecho desde octubre. Sí, eso fue importante. Entonces llegaron a un acuerdo de Celner Francia con el comité de empresa de allí para realizar esa venta, y a partir de ahí se facilitaron las cosas más allá de todos los trámites, de las distintas comisiones de mercado de valores y la competencia, etcétera. La línea es que Celner quiere centrarse en lo que es su negocio principal, o lo que es su base, ¿no? Que es el negocio de las telecomunicaciones, sobre todo el servicio inalámbrico y el alquiler que hace de sus redes de comunicación, tanto a gran escala, sus antenas que están plagando, y sobre todo toda Europa que está comunicada. No olvidemos que hay un desarrollo importante del 5G que necesita de las antenas y de esas redes, y que por tanto ahí hay un negocio importante, es decir, todo lo que tiene que ver a centrar en Europa el 5G. Bueno, que ya está, pero eso tiene que funcionar, que no se caiga, ¿no? Y eso es lo que está ahí. Las bases de datos o los grandes centros de datos se los dejan a otros. Es decir, me parece que esto está clave, y tiene que ver mucho con que el componente de gasto energético que tienen esos no hace que sean tan rentables. Hablemos de Amazon, porque no hará, bueno, hace muy pocos meses hablábamos de una reducción de plantilla importante en Amazon, y ahora volvemos a hablar de una gran ronda de despidos en Amazon. Incluso la primera afectó bastante a los empleos en España. ¿Qué está pasando? ¿Que la inteligencia artificial vuelve a morder una plantilla de una empresa que estaba en pleno desarrollo? Bueno, la inteligencia artificial, que está unido a la robótica, tiene que ver con todo, todo lo que tiene que ver con esa situación de la logística, se puede perfectamente mecanizar a través de procesos de inteligencia artificial, de dar instrucciones a los algoritmos para que distribuyan la paquetería y prácticamente te lo dejen en casa. Es decir, bueno, pues esto es la situación. Es decir, que trabajos que son de índole repetitivo, que no son de especial tal, son muy fácilmente sustituibles. También, digamos, empleos de alta cualificación también son sustituibles, que nadie se piense lo contrario, pero está en la realidad, ¿no? Entonces, ¿quién está pagando muchas veces el pato de esta situación? Pues incluso las empresas que tienen una relación muy directa con la tecnología, en este caso Amazon, pero también estamos hablando que estas cosas han pasado en Google, han pasado en Microsoft, etcétera, donde buena parte de la programación ya la realiza la propia inteligencia artificial, la general, que tiene un componente de alguna manera, autoformarse, autoaprender ella misma a partir de los distintos procesos que va generando. Bueno, esto tenemos que saber que viene así, o te pones a remar a favor de la corriente y tienes que pensar cómo transformas ese mercado de trabajo, que va a ser inexorable, ¿no? Es decir, esto es como nadie le planteó a los caballos cuando dejaron de tirar del carro, ¿no? Porque vino la máquina de vapor, ¿qué hacían, no? Se fueron a pastar y fueron felices. El problema es que la gente necesita aquí dinero para poder irse, entre comillas, entiéndase, ¿no?, a disfrutar de la vida, y el mundo no está para eso, ¿eh? Sí, pero tenemos menos caballos desde entonces, ¿eh? Bueno, yo no sé lo que tienen los coches, que tienen muchos, ¿eh? Tenemos muchos menos caballos. Ahora, lo que sí que está claro es que en España afectará a unos 1.200 empleados. Eso fue el año pasado, de los que hubo. En total, 14.000 puestos corporativos que se van a eliminar, no de reparto, sino corporativos, y entre otras cosas porque tienen que ser más competitivos. Igual que aquí nos han dado un mordisco importante a todo lo que es el comercio en España, no podemos, como bien dices, no podemos poner puertas al campo, pero se ha dado un mordisco, es decir, sales por cualquier barrio y ya no hay zapaterías, no hay tiendas, lo que hay son, pues, donde te hacen las uñas, psicólogos y peluquerías y poco más. Es que no hay otra cosa, ya no hay tiendas. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que también tienen que luchar ellos por su competencia, que son Shein y Temu, es decir, que aunque digamos chinos y tal, y los franceses se lleven las manos a la cabeza, lo que está claro es que hay que mantener esa competencia. Y desde Estados Unidos, desde muchos sitios, se dicen, no, estos son chinos. Oiga, es que si Amazon no tiene competencia con los chinos, pues apaga y vámonos, porque vamos a pagar también por los productos que se compren en Amazon, vamos a pagar un disparate. Yo lo que animaría a la gente es que deje de comprar por estos sistemas, que se vaya a la tienda de barrio, al pequeño comercio, y que dé trabajo y genere. Algunos somos así. Sí, me parece bien. Yo también intento también comprar fuera. ¿no? Es decir, porque supone mantener puestos de trabajo y sobre todo mantener la actividad en los barrios, que es lo que facilita también esa vida un poquito más feliz para la gente que convive y vive allí, ¿no? José Luis, pero yo también lo intento, y lo que veo es que las tiendas de mi barrio se han convertido
en sitios donde va la gente a recoger paquetes de las compras por internet. Bueno, porque ya que no van a comprar, por lo menos algo les queda, ¿no? Por la paquetería. Sí, poco. Ojo, que Amazon y algunos de estos es tremendo la situación, porque si no entregan el paquete, no cobran. Claro. Es decir, por tanto, a veces el paquete lo dejan donde sea, o buscan un sitio donde dejar el paquete, porque si no, no cobran. Entonces, a veces se lo dejan a un vecino, se lo dejan en la tienda de abajo, o en algunos casos te lo dejan debajo, si no es muy grande, debajo de la alfombrilla de entrada de la casa y te lo encuentras allí, ¿no? Es decir, que este tipo de situaciones, bueno... o sea, sí que compras en Amazon. Sí que compras. No. Algún familiar compra y yo, por tanto, y me pongo atacado de los nervios cuando veo los paquetes y este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, las eléctricas porque en Portugal acaba de producirse esto, han derogado el impuesto de generación eléctrica. Eso es un 7%. ¿Y qué dicen las eléctricas en España? Pues que lo deroguen aquí también, porque eso al final lo acabamos pagando entre todos. Ya, significaría, si aquí se reduce un 7% lo que es el impuesto a la generación, supondría unos 2.000 millones de euros. A ver si este gobierno está dispuesto a renunciar de 2.000 millones de euros, bajar la factura eléctrica, y que es algo que que los portugueses están haciendo, entre otras cosas, porque lo ha solicitado Europa, porque Europa ha pedido a España una bajada de la imposición de lo que estamos pagando en electricidad. Es más, se volvieron a subir IVAs y pagamos, se hace la cuenta, se mete el impuesto, se meten los impuestos y después se mete el IVA, que eso, aunque sea poca cantidad, una doble imposición. Doble o triple, porque esto ya, el tema de la factura de luz es la reina del impuesto más allá de la cuantía que pagues, porque pagas. Pero a mí me parece que, yo creo que si no recuerdo mal, impuesto a la generación donde un tiempo, en un momento determinado de la crisis y cuando el COVID se suprimió temporalmente y se volvió a poner. Luego no pasa nada si realmente se quita y se elimina porque ya pagas el 21% que se volvió a subir después, ¿no? A mí me parece que el tema de fondo es, oiga, el impuesto a la generación, es decir, oiga, yo por generar algo, por trabajar, por crear un producto, tengo que pagar. Esto es como dices, el carpintero... Un producto de consumo básico. Sí, un producto de consumo básico. Es decir, quien hace algo y lo pone a la venta, tiene que pagar por hacerlo, no por venderlo. Es decir, que son... me parece que este matiz es importante, ¿no? Es decir, porque yo puedo decir que justifico un IVA porque estoy comprando un producto y por tanto pago, como cuando pago un IVA porque voy a comprar otra cosa. Entonces, me parece que es muy fuerte cuando uno piensa, es decir, aquella persona que fabrica algo paga por fabricar. Es decir, que la cosa ya tiene su razón de ser. Pero yo vuelvo a lo de siempre. Oiga, un producto de primera necesidad como la electricidad tenía que tener IVA súper reducido para siempre y por siempre. Y no el normal. No digo el 10, digo el 4. La banca repartirá 28.600 millones para sus accionistas este año 2026, 17.000 van a ser dividendos y 11.000 recompras. Sí, las apuestas que se han hecho por repartir dividendos, pues debido, por ejemplo, al anuncio de Banco Santander de una recompra de 10.000 millones de acciones, la fallida OPA de BBV sobre el Sabadell, unas promesas de reparto de dividendos, han llevado a pasar el payout, es decir, lo que se reparte sobre el beneficio. Hemos pasado de un 50% a un 70%, pasamos este año, reparto de dividendos de la banca. Estamos lejos todavía, por ejemplo, de la banca italiana y de otras bancas alemanas, etcétera, que reparten en torno al 90%. ¿Eso qué implica? El no repartir y quedarnos en el 70% a la vez que más se reparte, que seguimos creciendo en lo que es el Z1, o sea, lo que es en capital, mientras que la banca europea va cayendo en capital. Aquí estamos subiendo. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, sobre todo, y a ustedes por su interés y su paciencia. Ahora para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.